Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente cuesta un poco creer que sigamos discutiendo, un poco bastante diría yo, la idea de que la Tierra es plana. Pero ojo, lo interesante acá no es el debate en sí, sino cómo se combate esta idea. Estamos en una era en la que desarrollamos inteligencias artificiales, enviamos sondas fuera del sistema solar y aún así tenemos que volver a discutir algo que los griegos ya lo habían resuelto hace más de 2000 años. Así que nuestra misión es desmenuzar un experimento en particular, entender por qué es tan ingenioso y sobre todo porque es medianamente accesible, al punto de que cualquiera con un poco de paciencia puede comprenderlo y verificar por sí mismo la forma del planeta. Este video no intenta caer en la trampa de convencer al oyente más ferviente, para nada. Eso suele ser un callejón sin salida. El objetivo es otro, es hablarle a la persona curiosa, a alguien que quizás se topó con este tema en un video anterior o en redes sociales y quedó un poco perdido entre tanta información y desinformación. Así que para empezar, hagamos algo distinto. Olvidémonos de las fotos de la NASA, olvidémonos de los barcos perdiéndose en el horizonte y centrémonos en una sola cosa, algo que se puede verificar sin salir del planeta. Hablemos de las famosas fotografías circumpolares, porque el concepto es muy visual y muy poderoso. Si uno toma una cámara, la coloca en un trípode, apunta al cielo nocturno y deja el obturador abierto durante mucho tiempo, varias horas, por una larga exposición, las estrellas no aparecen como puntos fijos. Debido a la rotación de la Tierra, dejan rastros de luz, y esos rastros de luz forman arcos, forman círculos. Es como si todas las estrellas estuvieran girando alrededor de un punto central que permanece inmóvil en el cielo, el polo celeste. Y acá está lo crucial, el núcleo de la prueba, la dirección en la que giran esos círculos. Este experimento es precioso por su simplicidad. Solo necesitamos dos personas, una que esté en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur. El plan es simple, ambos deben tomar la misma foto al mismo tiempo, pero desde puntos opuestos del mundo. Cuando comparás esas dos imágenes capturadas en el mismo instante, obtenés una respuesta clara, una evidencia científica real. Es, digamos, una forma perfecta de pasar de la duda a la práctica. Ahora bien, hagamos una predicción. Si la Tierra es una esfera que rota, los resultados deberían ser opuestos. En cambio, si la Tierra fuera un disco plano que rota, los resultados deberían ser idénticos. No hay término medio, así de simple. En el hemisferio norte la cámara se apunta hacia la estrella polar, el punto fijo del cielo. Se hace la foto de larga exposición y aparece la pregunta del millón. ¿Qué se ve? El resultado es claro, las estrellas dibujan círculos perfectos girando en sentido antihorario, es decir, en contra de las agujas del reloj. Pero la verdadera magia ocurre cuando vemos que pasa simultáneamente a miles de kilómetros de distancia en el hemisferio sur. En el sur no hay una estrella brillante que marque el polo, así que se utiliza la constelación de la Cruz del Sur para ubicar el polo sur celeste. El resultado es que las estrellas también dibujan círculos perfectos alrededor de un punto fijo, pero esta vez giran en sentido horario, es decir, a favor de las agujas del reloj. Y acá llega el jaque mate. No hay ninguna forma de que un único disco plano tenga dos centros de rotación, girando en direcciones opuestas. Geométricamente no cierra. Sería como intentar que un carrusel gire en dos direcciones al mismo tiempo. No importa desde dónde lo mires, todos se mueven en la misma dirección. En cambio, en una esfera que rota sobre un eje, esto es una consecuencia inevitable de la geometría.
Si estás en el hemisferio norte y mirás hacia el eje de rotación, ves un sentido de giro. Si viajás al hemisferio sur y mirás ese mismo eje desde el otro lado, por pura perspectiva, ves exactamente el sentido contrario. No es una teoría, es geometría básica. Y hay más. No solo el movimiento del cielo es distinto, sino que el cielo mismo también lo es. El mapa de estrella que vemos cambia completamente según el hemisferio. Desde el norte podemos ver la Osa Menor con la estrella polar o la galaxia de Andrómeda. Desde el sur, esas constelaciones son invisibles. En cambio, en el hemisferio sur aparecen joyas celestiales como las nubes de Magallanes, que son 2 galaxias enanas, y por supuesto la Cruz del Sur. Esto refuerza la idea de la curvatura de una forma muy tangible. Si viviéramos sobre un plano, todos deberíamos ver en esencia el mismo cielo. Quizás algunas estrellas más bajas en el horizonte, pero el domo completo debería ser visible. El hecho de que existen constelaciones exclusivas de cada hemisferio solo tiene sentido si hay una gran masa curva bloqueando nuestra visión. Tenemos 2 ventanas distintas al universo, porque vivimos en lados opuestos de un globo. Así de simple. Y lo mejor de todo es que esto lo pueden comprobar ustedes mismos. Cualquiera con una cámara decente, un trípode y un cielo despejado puede repetir esta prueba. Esto es, en esencia, la democratización del método científico y, en mi opinión, la única estrategia que funciona a largo plazo contra la desinformación, la observación personal y directa de la realidad. Para cerrar, lo que vimos hoy no fue solo una prueba de que la Tierra es esférica. La gran lección es el cómo llegar a una conclusión usando la observación y la lógica.